están sucediendo muchos eventos que prueban que ya estamos viviendo en el fin de los tiempos. Esto ya lo podemos ver con el aumento del hambre, de las enfermedades, con los cambios climáticos cada vez más frecuentes y también con el ser humano cada vez más distanciado de Dios. Y eso es exactamente de lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24. Mire lo que dijo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares, y todo esto será principio de dolor. Todas las naciones os odiarán por mi causa. En aquel tiempo muchos se escandalizarán y se traicionarán y se aborrecerán unos a otros y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. A medida que aumenta el mal, el amor de muchos se debilita. Note que el mal es una de las cosas que Jesús dijo que aumentaría en el mundo justo antes de su regreso. Y eso es exactamente lo que está pasando. ¿O crees que el desamor hacia los demás creció por casualidad? Lamentablemente no lo es. Y quien nos lo confirma es el apóstol Pablo. Leamos lo que escribió en su segunda carta a Timoteo. Dicho esto, en los últimos días vendrán tiempos terribles. Los hombres serán egoístas, avaros, presuntuosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, perversos, sin una familia, calumniadores, irreconciliables, sin dominio propio, crueles, aborrecedores del bien, traidores, apresurados, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Estamos viviendo los últimos días y eso es exactamente lo que quiero mostrarles en el video de hoy, mostrando los 7 pecados que dominan el mundo antes del regreso de Jesús. Si aún no has descubierto lo que está pasando, te sorprenderá cuando te revele cuáles son cada uno de estos pecados. Desafortunadamente, estos son pecados que la gente comete todos los días, y espero que no estés cometiendo ninguno de estos pecados. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal aquí. Si aún no estás suscrito, deja tu me gusta y activa la campanita de notificaciones. No más preámbulos. Vamos a empezar. Primer pecado, el egoísmo. El primer pecado señalado por el apóstol Pablo en 2 Timoteo es el egoísmo. Si miramos de cerca, esto ya está sucediendo con mucha fuerza. Basta un vistazo rápido a las redes sociales para darse cuenta de que el ser humano está lleno de sí mismo, alardeando de lo que ha logrado, sin preocuparse por los demás ni por las cosas de Dios. El egoísmo es una de las peores enfermedades espirituales de este siglo, porque mata la esencia del hombre y lo separa del Señor. Va en contra del mandamiento principal de Jesús, que es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Desafortunadamente, el egoísmo se está apoderando del mundo, pero los cristianos no pueden aceptarlo. Debemos seguir los pasos de Cristo, que vino a servir y dar su vida por las personas. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus deseos para hacer la voluntad del Señor? Piensa sobre eso. El segundo pecado, la avaricia. El segundo pecado que menciona el apóstol Pablo en su carta es la codicia, que no es más que el amor al dinero. En otra ocasión, el apóstol Pablo dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunas personas por codiciar el dinero se desviaron de la fe y sufrieron mucho sufrimiento. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de crímenes que se cometen en el mundo cada día por culpa del dinero? Hay fraudes, robos, asesinatos, guerras. Las familias se destruyen y los sueños se interrumpen por culpa del amor al dinero. Mira, el problema no es el dinero en sí. De hecho, es un regalo de Dios en nuestras vidas, para que podamos sustentarnos y ayudar a los más necesitados. El problema es el apego a las cosas materiales. Este versículo que acabamos de leer dice que muchos, por amar el dinero, fueron atormentados con mucho sufrimiento. Esto es exactamente lo que ha estado sucediendo estos días. Muchas personas ricas, con excelentes condiciones económicas, cayeron en depresión, tuvieron ataques de ansiedad y pánico, todo por el deseo de tener siempre más. Por eso, querido hermano, ten mucho cuidado. Las personas que anteponen el dinero dejan de buscar a Dios y se desvían completamente de la fe. Tercer pecado, la inmoralidad. La ausencia de santidad es un pecado que se ha apoderado del mundo entero en estos últimos días antes del regreso de Jesús. Y no necesitamos vacilar mucho al respecto. Basta un vistazo a la televisión o a las redes sociales para toparse con escenas llenas de sensualidad y sexualidad. Hay aplicaciones que pagan a las personas por fotos y videos sexy. Y con la esperanza de ganar más, hombres y mujeres muestran sus cuerpos a extraños sin ninguna preocupación. Sin mencionar que nuestros sitios están dirigidos a personas que quieren cometer adulterio. ¿Sabes qué es peor?
Todo se considera sobrenatural, pero la inmoralidad es ofensa a Dios. El Señor es santo. Vemos que la Biblia dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa fuera del cuerpo, lo comete, pero primero peca sexualmente. Peca contra su propio cuerpo. Habita en vosotros, que fue dado por Dios y no es vuestro. Dios, si queremos vivir con Cristo y reinar con Él para siempre, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar una vida de santidad. Por tanto, huid de la inmoralidad y vivid para la gloria de Dios. Cuarto pecado, blasfemia. Este es el pecado más grave que una persona puede cometer, y lamentablemente lo vemos suceder todo el tiempo. En telenovelas, películas, series, música y también en Internet. Vea lo que dijo Jesús. Os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El santo no será perdonado, ni en esta época ni en la próxima. Blasfemia es hablar mal, maldecir, ofender, inventar mentiras, y sabemos que los fariseos hacían esto todo el tiempo contra Jesús. Pero el mismo Cristo dijo que incluso esto podría ser perdonado. El gran peligro era blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque la función del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado y llevarlo al arrepentimiento. Y para ser salvo, una persona necesita arrepentirse de sus pecados. En esto, quien blasfema contra el Espíritu Santo está ignorando al único que puede convencerlo de que abandone su pecado y reciba el perdón. Tal vez usted se esté preguntando, ¿he cometido alguna vez una blasfemia contra el Espíritu Santo? Si estás arrepentido, entonces no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Quien blasfema contra el Espíritu Santo no se siente mal ni culpable y no tiene intención de cambiar de vida. Jesús dejó claro que nunca rechaza a nadie que se le acerca. Luego confiesa tu pecado y recibirás el perdón. El quinto pecado, la autocomplacencia. Nos gusta estar en nuestra zona de confort, ¿verdad? Nos gusta que las cosas queden como están y ya está. Y una de las principales señales de que somos complacientes es cuando no tomamos decisiones o asumimos responsabilidades que podrían provocarnos algún tipo de malestar. ¿Pero por qué sería eso un pecado? Porque te es imposible cumplir el llamado de Dios y llevar su palabra a las personas sin salir de tu zona de confort. Y el apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es decir, el Evangelio es capaz de transformar la vida de las personas y restaurar las familias. Pero cuando eres complaciente, en lugar de sentir el deseo de compartir el amor de Dios, siéntete satisfecho simplemente con asistir a la iglesia y pensar que has cumplido tu rol como cristiano. En los últimos tiempos, las distracciones y el entretenimiento han aumentado mucho. La gente pasa horas, días y semanas viendo programas de televisión, escuchando música, jugando videojuegos, saliendo con amigos y ni siquiera se dan cuenta de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Por tanto, la mejor manera de superar el pecado de la complacencia es luchar contra la carne y unirse a personas que caminan con Dios. Vea lo que dice la Biblia en Santiago 4:17. Consideren esto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El sexto pecado, la arrogancia. Una persona arrogante es alguien que se considera mejor que los demás y no tiene ningún interés en escuchar las opiniones de los demás porque cree que siempre tienen la razón. Tu vanidad es mayor que cualquier otra cosa, incluido tu amor por Dios. Desafortunadamente, este es otro pecado más que ha dominado al mundo. Detente un minuto y reflexiona. ¿Cuántas personas conoces que se consideren más inteligentes e incluso más espirituales que los demás? Pocos saben que la arrogancia solo conduce a la destrucción y la separación de Dios, que la Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Nunca debemos ser arrogantes porque Jesús está por regresar, y solo aquellos que tengan la humildad de reconocer que no son nada sin su gracia y misericordia serán salvos. Porque Cristo solo salva a quienes se arrepienten de sus pecados y creen en Él como único Salvador. El séptimo pecado, la ingratitud. La Biblia dice que el hombre tiene un corazón engañoso y corrupto por naturaleza. La ingratitud viene como consecuencia de esto. No es más que una falta de reconocimiento hacia quienes te hicieron bien. Sé honesto, ¿cuántas veces le has dado gracias a Dios por algo hoy? Y en la última semana, ¿cuántas veces has dado gracias al Señor? Cuando una persona se vuelve ingrata, es solo cuestión de tiempo que olvide quién le hizo alcanzar todo lo que tiene. ¿Quién es? Hoy en día, desgraciadamente, vemos a mucha gente así.
Reciben dones y talentos, son bendecidos con salud, paz y bienes materiales, pero no reconocen la mano de Dios y no le agradecen todo lo que reciben. Esto es exactamente lo que le sucedió a Jesús cuando curó a 10 leprosos. La Biblia dice que solo uno de ese grupo volvió a agradecerle, y el mismo Cristo se sorprendió por la falta de gratitud de los otros 9, recordando que este hombre que le agradeció ni siquiera era judío. Formaba parte de un pueblo considerado inferior. ¿Sabes lo que esto nos enseña? Que las personas que fueron salvadas por Jesús pueden caer en el mismo error de no reconocer el amor y la misericordia de Dios que se han acostumbrado. Por eso, mi querido hermano, recuerda cada día la gran obra que el Señor ha hecho en tu vida y agradécele mucho. Deja tu comentario agradeciendo a Jesús. Dile cuánto lo amas y agradécele por todo. Estos son los 7 pecados que prevalecen hoy. Por supuesto hay varios más, como he destacado en otros videos del canal, pero lo más importante que quiero decirles hoy es que Jesús está a punto de regresar. Muy pronto sonará la trompeta y el Salvador del mundo vendrá a destruir al anticristo, al falso profeta y a su líder Satanás. ¿Cómo lo afrontarás? ¿Buscarás al Señor mientras todavía hay tiempo? ¿O seguirás viviendo como si Jesús nunca regresara? La elección es toda tuya. Así que no permitas que ninguno de estos 7 pecados domine tu corazón. Y si quieres ser salvo y vivir la eternidad con Jesús cuando regrese, escribe en los comentarios: Jesús, perdona todos mis pecados. Comparte este video con tus amigos y familiares y suscríbete al canal. Que Dios perdone todos tus pecados y te bendiga infinitamente. Amén.